Estamos en el Faradio en conversación con, bueno, pues una presentación de libro por parte de un politólogo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, que seguro que muchos de vosotros ya conocéis, nosotros que Pablo Simón. Muy buenas, Pablo. Hola, ¿qué tal? Pues encantados de recibirte en el Faradio, que además no es la primera vez, y vienes a Santander en un evento que organiza La Vorágine, en la librería del Espacio de Cultura Crítica, pero en el Colegio Cisneros, al lado de la librería, que es un espacio un poco más grande, para hablar sobre entender la política, una guía para novatos, que es el último libro que has escrito, publicado el año pasado, y que vienes a presentar. Lo primero que te quiero preguntar, Pablo, es ¿quiénes son para ti los novatos a los que se dirige el libro? Bueno, a ver, el libro en un principio está enfocado para todos los públicos, pero es verdad que muchas veces uno tiene la impresión de que cuando llegas a los 18 años, cuando se supone que eres mayor de edad, nadie te ha explicado exactamente cómo funciona el sistema político y por lo tanto, básicamente el libro, insisto, más allá de ser generalista y de poder plantear cuestiones que a todos le puede interesar o le puede venir bien refrescar, está bastante orientado para gente a partir de 12, 13 años. Es decir, gente que ya empieza a acercarse a los informativos, los medios de comunicación, a leer prensa o escuchar noticias de radio y que tiene probablemente la necesidad de comprender un poquito mejor cómo funcionan las cosas en nuestra democracia. Bueno, se trata también, supongo, ¿no?, de enseñarles que lo que sucede en el juego de la política es algo que influye sobre sus vidas, sean adolescentes o cuando ya sean adultos. Pero siempre tenemos esta diferenciación de lo que se deja ver en el juego político, lo que vemos en cuanto a declaraciones en medios de comunicación, etcétera, frente a lo que siempre queda un poco como detrás del telón, ¿no? Las negociaciones que no terminamos de enterarnos. Entonces, ¿cómo explicar que lo que se ve no es todo lo que ocurre, ¿no? Bueno, lo importante es que la gente comprenda una cosa clave, y es que cuando hablamos de política en España tendemos a tener una visión muy estrecha de lo que es la política. Tendemos a pensar en ella como lo que hacen los cargos públicos, los políticos, los representantes, los partidos, los parlamentos. Sin embargo, la política es mucho más que eso, y la política tiene que ver con elementos que afectan a nuestro día a día y que van desde las infraestructuras hasta cómo la educación para tu sobrina de 0 a 3 años, las tasas que pagas en la universidad o el tipo de trabajos a los que podrás acceder el día de mañana. Por lo tanto, una primera cuestión fundamental que intento plantear en el libro es que se tiene que tener una visión amplia de la política y que de hecho cuando tú lo planteas de esa manera la gente se interesa mucho más por la política de lo que parece y hablamos mucho más de ella de lo que inicialmente podríamos pensar. También es verdad, y esto es cierto, que la política se caracteriza por ser compleja. Y compleja implica que mover la administración pública es básicamente como intentar hacer girar un transatlántico. Hay que meterse en la sala de máquinas, hay un montón de intereses que pelean en direcciones contrapuestas. España además es un estado compuesto, es decir, nosotros tenemos muchas administraciones que toman decisiones que nos afectan el día a día, los municipios, la comunidad autónoma, el gobierno de España, la Unión Europea. Y lo que hay que intentar transmitir también es que muchas veces las cosas que no pasan y las que pasan no tienen que ver necesariamente con falta de voluntad política o con la maldad de quien está en el cargo público, sino con que las cosas a veces son complejas y difíciles. Y que lo que nosotros tenemos que hacer son dos cosas, a mi juicio. Intentar informarnos bien de qué es lo que la política puede darnos y no puede darnos, es decir, esto nos ayuda un poco a no salir decepcionados del proceso político, y esto aquí culpables son todos, los medios de comunicación, pero también los propios políticos que a veces inflan las expectativas de lo que pueden y no pueden hacer. Y lo segundo, implicarnos, porque al final la política es un ejercicio práctico y cuando uno se ve de manera directa afectado por ella y además también interviene en la misma a través de asociaciones, de sindicatos, de organizaciones empresariales, de lo que tú quieras, pues todo esto ayuda también a comprender lo complicadas que son las cosas. Y al final la política es un ejercicio práctico. Y cuanto más nos impliquemos, pues más probable es que salga un resultado más ajustado a lo que nosotros deseamos. Bueno, esto, como ya decimos, que es algo que tiene influencia en toda la vida de una persona. ¿Tú cómo crees que debería trasladarse eso en lo que es el sistema educativo? Es decir, cuando ya hablamos de personas que llegan a la enseñanza secundaria o que llegan a un bachiller o incluso que luego saltan a otro tipo de formación,
¿Por dónde crees que debería de ir el sistema educativo para enseñarle a esas personas que eso es importante para su vida? Yo tengo la impresión de que perdimos una oportunidad de oro con educación para la ciudadanía. Es decir, no se supo abordar de una manera más consensuada, más integral, para intentar transmitir algo muy sencillo, que es que nosotros somos ciudadanos y cuando salimos al mundo real tenemos una serie de derechos y deberes. Y es fundamental ser capaz de comprenderlos. Es clave saber lo que es una declaración de impuestos. Es clave saber que si un policía te pone una multa, tú la puedes reclamar. Es clave saber que cuando tú estás votando al alcalde no es igual que cuando estás votando al Congreso de los Diputados. Es fundamental entender lo que hace la Unión Europea y cómo eso puede afectarnos en nuestro día a día. Y lo que el sistema educativo debería hacer es dar mejor información. Por desgracia, tengo yo la impresión de que en general ha habido un retraimiento del sistema educativo en ese sentido, porque da mucho miedo hablar de política. Normalmente pulula esta idea de que cuando se habla de política en el sistema educativo es para adoctrinar, cuando realmente deberíamos pactar unos contenidos básicos que explicaran las 4 reglas de cómo funciona nuestro sistema. Y eso yo creo que podría ser fruto de un pacto y de un consenso amplio, porque si no, ¿el resultado cuál es? Bueno, pues el resultado es que uno depende de lo que se habla de política en casa. Y no en todas las casas se habla lo mismo de política. Y eso perpetúa desigualdades. Porque la gente que tiene más nivel educativo, la gente de hogares más acomodados, pues explica mejor qué derechos y deberes tiene alguien y los recovecos y los mecanismos que tiene para defenderse, y otros ciudadanos pues no lo saben. Y eso es desafortunado, eso es desgraciado, porque en realidad erosiona el fundamento mismo de la democracia, que es que todos seamos ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes. Es decir, que no tener las mismas oportunidades también se refleja a través de lo que al final inculcas en la educación bueno, al futuro electorado, ¿no? Podríamos decir también que tiene que tomar esas decisiones. Lo que vemos muchas veces de la política, ya sea a golpe de telediario o a través de redes sociales, es que la crispación parece que es lo que más funciona, incluso ya como estrategia misma, ¿no? Para intentar llegar a quienes se supone que van a ser tus votantes en el futuro o en el presente. ¿Cómo crees que podemos responder los ciudadanos, sea de la edad que sea, para intentar que eso no cale demasiado? Porque parece que a veces esos chispazos sí que saltan en la sociedad civil. Bueno, yo creo que hay que trabajar en varias vías, ¿no? La primera y fundamental es que, aunque el libro se llame Entender la política tiene que hacer un esfuerzo por hacerse entender. Es decir, muchas veces los políticos tienen mucho interés en que los ciudadanos no tengamos buena información y en el que la política se convierta en una suerte de enfrentamiento entre partidarios de uno o de otro, un hooliganismo que, a mi juicio, desvirtúa el fundamento mismo de nuestro funcionamiento democrático. Y lo digo porque a la hora de la verdad es clave no solo el que haya gente que apoye a un partido a otro, que tengamos diferentes visiones de lo que es justo y bueno, que es normal porque vivimos en una sociedad plural, sino que también castiguemos a los partidos cuando hacen mal el trabajo. Y el resultado de tener una política muy polarizada, muy crispada, es que a efectos prácticos la gente tiene tanto miedo de que gobierne el rival que está dispuesto a perdonarle a los suyos lo que sea. Y eso es malo, porque hace que los políticos se preocupen menos por hacer bien su trabajo, porque saben que con meter miedo con quien está enfrente es suficiente para poder incumplir sus promesas electorales o no hacer un buen desempeño desde el cargo público. Por lo tanto, yo creo que esto hay que romperlo, y la manera de hacerlo es múltiple. Por supuesto, todo el mundo tiene responsabilidad, los políticos mismos, los medios de comunicación, que a mi juicio muchas veces informan muy mal de política, muchas veces con un periodismo muy declarativo, muy en uno ha dicho una cosa del otro y media vuelta, no se mira quién tiene razón, sino qué ha dicho alguien del otro. Yo creo que eso es algo que termina llenando mucho espacio de política, pero no permite avanzar en la discusión pública. Y yo creo que lo que deberíamos hacer un esfuerzo es por girar el foco. Y girar el foco consiste en dejar de hablar tanto de qué y hablar mucho más de el qué. Es decir, hablemos de la política concreta, no hablemos de quién ha propuesto esa política. Es decir, a mí me da igual el que lo proponga un partido u otro. Lo importante es discutir qué efectos va a generar. ¿Son positivos? ¿Son negativos? ¿Estoy de acuerdo o no? Por ejemplo, que haya una única selectividad para toda España. ¿Es buena idea? ¿Es mala idea? Es verdad. Ahora lo ha propuesto el Partido Popular.
Pero ¿eso significa que es malo per se o es bueno? No necesariamente. Discutámoslos. ¿Qué pros? ¿Qué contras tienes? ¿Cómo funciona en otros países? ¿Esto puede ser positivo? ¿Prioriza unas dimensiones frente a otras? ¿Puede ser bueno para que todo el mundo acceda, pero a lo mejor erosiona la igualdad de oportunidades de algunas regiones frente a otras? Bueno, esa es la discusión que permite conseguir algo clave, que es aterrizar en temas concretos, aterrizar en temas sustantivos, dejar de hablar de quién es el que propone algo y hablar más en particular de qué políticas tenemos que hacer para estar, creo yo, en una mejor posición de acuerdo a nuestros valores y a nuestros principios. Yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo en esa dirección. Los ciudadanos, por supuesto que sí, pero también los medios de comunicación y los propios operadores políticos. Bueno, se podría decir que si la crispación es lo que se usa como estrategia, la respuesta de la ciudadanía podría ser intentar participar más, ¿no? No solamente a través de cuando haya elecciones en el ámbito que sea, de ir más en masa, digamos, a los colegios electorales, sino también que durante el transcurso de una legislatura tuviésemos más espacios donde poder participar, debatir y ver exactamente qué necesidades hay y cuáles pueden ser las políticas más acertadas. Pero parece que faltan los espacios para que esto se produzca. ¿Cómo lo ves tú? Sí, desde luego, yo creo que aquí hay dos cuestiones. La primera es que ojalá que fuera el resultado de la política de polarización en que la gente se implicara más, pero la mayoría de los sondeos indican lo contrario. Los sondeos indican que mucha crispación, mucha polarización, lo que hace es que mucha gente se retraiga de la política y no quiera participar. Sobre todo las voces más moderadas. Esto es algo que estamos viendo en todos los sondeos. Los niveles de discusión sobre política a nivel de familia y amigos ha caído a niveles del año 2010-2011. Es decir, es como si todo este ciclo de los nuevos partidos no hubiera existido y otra vez la gente estuviera desconectando. Y esto tiene que ver un poco con el hartazgo post-pandemia y con que la gente ha ido otra vez más a su círculo más inmediato, pero también con que todo este ruido enajena a una parte de la gente de implicarse y participar. ¿Es necesario construir espacios deliberativos en los cuales podamos discutir de política? Totalmente. ¿Cómo se construyen esos espacios? Pues esencialmente de abajo arriba. Y yo creo que las redes sociales no son precisamente un espacio muy abierto a una deliberación sensata y razonable como podíamos pensar a lo mejor en los años 2000, ¿no? Cuando se hablaba de que Internet iba a ser un espacio de emancipación. Bueno, todo lo contrario. Estamos viendo que es más ruidoso, hay más bots, hay más enfrentamientos viscerales, incluso el algoritmo nos expone a opiniones más extremas y por lo tanto no es un mecanismo muy útil. Sin embargo, de abajo arriba, sobre todo en el nivel local, el asociacionismo, el recuperar otra vez el trabajo a nivel de barrio, todo eso debería ser fundamental por una doble razón. Primera, porque evidentemente mejoraría el nivel de calidad democrática y de la discusión pública, porque rozaríamos a gente que es diferente. Y eso siempre es algo positivo, sobre todo cuando es presencial, ¿no? El que veamos mayor implicación de la gente en resolver los problemas cotidianos y cada cual haga dentro de sus posibilidades lo que puede hacer. Y además, esto yo creo que es fundamental porque es también una escuela de ciudadanía, es decir, la gente también aprende el funcionamiento de lo político. Pero es que en paralelo a ello, yo creo que es fundamental por otra razón, y es que ahora mismo estamos viendo que la epidemia más extendida en nuestras sociedades es la soledad. La gente cada vez se siente más sola, la gente cada vez se ve más individualizada, la gente, es verdad, puede consumir lo que quiera y está a un golpe de clic de poder ver una serie o de poder meterse en internet para consultar lo que quiera, pero luego eso no llena el vacío existencial creciente que genera el que hayamos perdido parte de esos lazos de comunidad. Y aunque en España, por fortuna, a diferencia de otros países, somos una sociedad familiarista y la familia compensa un poco esto y tenemos cierta querencia por el grupo de amigos, esto se está rompiendo, sobre todo en grandes núcleos urbanos, ¿no? Tanto en la gente mayor como en la gente joven, que son justamente la más vulnerable. Pues bueno, yo creo que ese recuperar espacios para el común, el que hagamos cosas sin consumir, es decir, cosas gratis en el espacio público, entre todos, yo creo que es algo positivo que hay que recuperar. Y eso habla desde cambiar el concepto de la buena vida hasta cómo estamos diseñando nuestras ciudades, que cada vez tienen mayor tendencia a este individualismo extremo. Claro, es algo que, bueno, me pega mucho con el concepto de la España vaciada, del que ya se lleva hablando algunos años, y precisamente el cómo se deberían de tener esos espacios tanto en el espacio urbano como en el rural, pero sobre todo que el rural no se abandone, porque no parece lo más inteligente que llenemos las ciudades de gente y vaciemos espacios que también son útiles en cuanto al trabajo, en cuanto a la participación política también, y ver un poco qué es lo que pasa a nuestro alrededor y cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no?
Sí, sin duda. Y yo creo que esto pasa por algo que muchas veces se ha descuidado, ¿no? Cuando nosotros miramos la evolución de cómo ha ido la población en España en los ámbitos con menos densidad demográfica, las zonas rurales, hay un dato que sorprende, ¿no? Y es que en general la población ha permanecido relativamente estable. Y dices, bueno, ¿cómo es esto posible? ¿No? Esto choca un poco con la narrativa que hay de la España vaciada. Por una razón muy sencilla, porque tenemos realidades muy heterogéneas a nivel español. Tenemos municipios que han sido capaces de mantener, incluso ganar población, y otros que la han perdido de manera acelerada, y en esto, por ejemplo, Castilla y León ha ido mucho peor de lo que ha ido, por ejemplo, Aragón o la Comunidad Valenciana. ¿Y esto por qué ha sido así? Bueno, por algo fundamental. Por más que tú generes infraestructuras, por más que tú inviertas recursos en servicios públicos en las zonas rurales, las infraestructuras te sirven lo mismo para quedarte que para marcharte. Es decir, la autovía a tu pueblo puede servir exactamente lo mismo para llegar que para irte. ¿Cuál es el elemento clave? Economías locales diversificadas. En aquellos lugares en los que hay oportunidades de empleo, la gente se queda. Nosotros no estamos en el feudalismo, no podemos obligar a la gente a quedarse a vivir en un sitio o en otro, pero desde luego sí podemos intentar generar un tejido que permita el que haya hasta cierto punto un desarrollo local en el que no solo haya, por ejemplo, sector primario, sino que haya cierto desarrollo industrial, que esto permita a su vez que se quede más gente joven, que se atraiga también población que pueda venir de otros municipios o incluso población migrante. Bueno, hay experiencias a nivel local que son muy ricas y yo creo que es por ahí por donde tenemos que hablar. Incluso, por ejemplo, comunidades como Cantabria o Asturias, que tradicionalmente habían tendido a ser envejecidas, están empezando a revertir una parte de esa tendencia. Por tanto, a mí me parece interesante que veamos cómo el nivel local puede echarnos una mano fundamental en esto y que eso tiene que ver sobre todo con generar oportunidades. Si la gente tiene oportunidad y tiene empleo, la gente preferirá quedarse. Si no lo hay, no queda más remedio que marcharse porque la gente necesita comer. Bueno, yo creo que lo que se trasluce en toda esta conversación, Pablo, es que España es un país donde tenemos una constitución que acaba de cumplir 45 años, que seguro imperfecta, pero seguro que supuso también un gran avance para cohesionar un Estado, sobre todo otorgar derechos a la ciudadanía que antes no existían. Pero lo que se trasluce en esta conversación es que es más fácil de lo que parece que esos derechos pudieran llegar a perderse o que haya una reversión de lo conseguido después de la dictadura franquista. ¿Tú cómo crees que podemos estar de cerca de que nos pudiera suceder algo así? A mi juicio, aquí hay un elemento fundamental y es que la Constitución se pueden plasmar los mejores deseos que uno tenga, pero a efectos prácticos, incluso algunas de ellas, por cierto, reconocen el derecho a la felicidad. Pero a efectos prácticos, que unos derechos se puedan ejercer depende de que existan las condiciones materiales para su despliegue. Y eso tiene que ver con las políticas públicas. Y ahí es donde nosotros seguimos teniendo graves problemas. Es decir, hay algunos elementos que en España funcionan bien o muy bien. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de pensiones que funciona bastante más eficiente que en otros sitios. Tenemos a efectos de recaudación fiscal las rentas del trabajo. Hemos mejorado mucho, por ejemplo, en combate contra el fraude fiscal durante la última década, 15 años. O, por ejemplo, el sistema de salud, que está resentido por el efecto de la pandemia, en comparación con otros países, de nuevo estoy comparando, no estoy diciendo que no hayamos ido a peor, está siendo o ha resistido mejor que en otros lugares y sigue funcionando bien. Pero, por ejemplo, pues nuestro sistema sanitario, como antes decía, está resintiéndose muchas veces por la atención primaria y el sector privado cada vez cobra más importancia. Por ejemplo, en el sector educativo seguimos teniendo problemas para el desarrollo del 0-3 años y para la formación profesional, que han sido dos déficits clásicos en la educación española. Por ejemplo, las prestaciones por hijo a cargo y las políticas de juventud y adolescencia son muy pobres. De hecho, ha habido incrementos en la pobreza juvenil e infantil durante la última década, sin que este gobierno ni el anterior lo hayan logrado revertir. Tenemos un problema gravísimo con la vivienda, y sobre todo por lo que eso implica en términos de emancipación residencial y después formación de familias, tasa de fecundidad baja, pocos niños, envejecimiento creciente, mayor dificultad para sostener nuestro estado de bienestar. Bueno, todas estas cuestiones son retos que tenemos identificados
Y son retos para los cuales muchas veces parece la discusión pública no está presente, pese a que es lo que nos afecta en nuestro día a día. Bueno, yo creo que esto en el fondo de lo que nos está hablando es de la necesidad de afrontar reformas profundas de nuestro estado de bienestar. Y eso pasa por reformas de la administración pública, por prestaciones universales más generosas, porque si la gente ya no va a poder cotizar lo mismo a lo largo de toda su vida que lo que ocurría hace 30, 40 años, bueno, pues está claro que el esquema de tanto has trabajado, tanto derecho tienes, ya no nos va a aplicar. Bueno, esas reformas son necesarias de hacerse. Otros países las han hecho. No es imposible que nosotros hagamos también reformas, pero lo que sí necesitamos es focalizar la atención. Y muchas veces parece que eso es complicado a nivel de la tecnoestructura política. Bueno, has citado varias veces a los medios de comunicación como, bueno, una herramienta que evidentemente es fundamental para conectar lo que pasa en la política con la ciudadanía, para contar lo que está sucediendo, pero que muchas veces no se hace bien. ¿Tú cómo crees que puede tener remedio eso? No sé si a nivel legislativo, a nivel compromiso, que se plasmen unos libros de estilo, por ejemplo. ¿Cómo crees que puede mejorar la comunicación en los medios de comunicación? Los medios de comunicación han sufrido múltiples crisis a la vez. La crisis del año 2008 les golpeó muy duramente, la precarización de las plantillas de los medios de comunicación de todo tipo es grande y eso ha coincidido además con una hiperfragmentación de las audiencias derivadas de la llegada de formatos digitales, lo cual ha hecho a su vez pues, que hayan reducido el peso de la publicidad y de los anunciantes, lo cual ha retroalimentado a su vez la crisis anterior y hace que sea una situación muy delicada. ¿Vale? Los medios de comunicación en general en este entorno es una situación difícil y además los medios de comunicación como guardianes que son de la democracia, porque son claves, ¿no? Para informarnos sobre el proceso político, pues también padecen el hecho de, podríamos decir, de no tener policía, ¿no? Es decir, hoy hay gente que dice que es periodista, pero no tiene nada que ver con lo que hace, porque hace pues, propaganda de partidos o desinforma o directamente pues son equivalentes a los tabloides británicos, pues entra incluso en vida personal, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que o cuáles son los elementos distintivos de nuestro sistema mediático respecto a otro? Bueno, es un sistema muy polarizado, muy partidista, reproduce mucho las líneas partidistas y se caracteriza por ser muy vulnerable a las influencias del poder político. ¿Y esto por qué es así? Pues al menos por tres razones. Primera, publicidad institucional, que es un elemento fundamental para conseguir ingresos, sobre todo en prensa local y prensa autonómica, pero no es solo. Segundo, concesión de licencias de tele y de radio, muy dependientes también de no un regulador independiente, sino de los intereses políticos del momento. Y por último, la presencia de muchos políticos en los consejos de administración de medios de comunicación, sobre todo de los más grandes, donde por lo tanto hay una especie de conexión muy íntima entre lo que te puede dar el poder político y lo que tú le das a él a cambio, ¿no? Bueno, pues ¿qué requeriría esto? Pues repensar en el fondo el modelo de los medios de comunicación, sobre todo de los más grandes, precisamente para que ellos pudieran ser autónomos y menos dependientes de este poder político. Pero yo de momento no soy muy optimista en este sentido, porque creo que políticos y periodistas tienen una relación muy promiscua en el sistema político español y yo creo que es difícil de romper. Pero diría que los principales problemas a atacar serían esos, ¿no? Publicidad institucional, independencia de las licencias, presencia de políticos en consejos de administración. Me gustaría hacerte una última, Pablo, porque digamos que estamos rodeando la actualidad, pero sí me gustaría hacerte una pregunta de la actualidad en concreto que estamos viviendo ahora. Acabamos de empezar una nueva legislatura que ya empieza con las dificultades de la investidura, todos los acuerdos que tiene que tener el gobierno de coalición para poder sacar adelante las votaciones en el Congreso. Y también el estallido de un caso que desde luego ya parece que va a traer mucha cola durante las próximas semanas o meses. ¿Tú cómo crees que se puede desarrollar esta legislatura? Tampoco es que te lo quiera preguntar a nivel futurible de si crees que va a durar mucho o poco la legislatura, pero desde luego estamos en un momento muy, muy complejo. Para el gobierno, además, un momento muy difícil, porque a efectos prácticos el sistema institucional español te asegura que una vez tú ya tienes una investidura garantizada, es muy difícil echarte del poder. Solo hay en realidad, aparte de que se agote naturalmente la legislatura, o bien una moción de censura, que es constructiva y requiere una mayoría absoluta,
lo cual parece que mientras Sánchez sea presidente del gobierno es poco factible, ¿no? Que el PNV pacte con Feijóo y con Vox una moción de censura parece difícil, por lo tanto él sabe que se pueden castigar ahí. Y del otro lado, una convocatoria anticipada, es decir, que el propio presidente del gobierno pues diga la legislatura no da más y lo convoca, ¿no? ¿De qué va a depender que la legislatura pueda durar más o menos? Bueno, pues de la ley más importante, que son los presupuestos generales del Estado. Y esta, a su vez, ¿de qué dependerá? Pues de que el gobierno apruebe la ley de amnistía, que a su vez implica un coste político muy importante, porque hay una parte sustancial de las bases socialistas y de una mayoría de la opinión pública en España que está en contra de esta ley, y esto evidentemente le desgasta al gobierno. Pues bien, le tiene que dar esto a Junts para que a cambio Junts pueda aprobarle los presupuestos, generándole por lo tanto un desgaste. Pero al mismo tiempo, mientras que el gobierno intenta decir que no queda más remedio que hacer la amnistía porque si no gobernaría PP Vox, el escándalo de corrupción gira todos los focos solo hacia el Partido Socialista. Porque no hay nadie que sea responsable de otros partidos, ¿no? Aunque el gobierno haya intentado enredar con Miguel Tellado y estas cosas, no hay nadie que no sea responsable de este escándalo que no sea el propio PSOE. Y además con unas implicaciones que no sabemos hasta dónde pueden llegar. Resultado, el gobierno necesita tiempo. Si el gobierno fuera a unas elecciones ahora, el gobierno perdería dramáticamente las elecciones. Esto es evidente. Por lo tanto, necesita tiempo para poder recomponerse. Y ese tiempo solo se lo da la amnistía y los presupuestos. Por lo tanto, yo creo que el gobierno va a estar desgastado, va a hacer una huida hacia adelante, va a intentar aprobar sus cuentas públicas. Si lo hace, podrá tirar más tiempo en la legislatura. Si no aprobara los presupuestos, entonces yo ya sí creo que probablemente el próximo año podríamos ver unas elecciones generales. Pues esto que hemos hablado es solamente una píldora de lo que se podrá escuchar el próximo jueves a las 7:30 en el Colegio Cisneros. Organiza la Vorágine, pues junto a la librería. En ese colegio es donde va a estar Pablo Simón, politólogo, profesor titular de la Carlos III de la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, te agradecemos infinitamente porque para nosotros un medio tan pequeño es un lujo contar contigo. Así que esperemos que tengas una visita de lo más fructífera por Cantabria. Muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.